busca del llamado sueño americano, miles de migrantes se juegan la vida atravesando la selva del Darién en Panamá, en donde el gobierno se ha propuesto acortar con esa ruta migratoria peligrosa con ayuda de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Yo soy Indira Navarro y esto es Enigmas, Investigación Periodística. Panamá inició con la operación Repatriación para sacar de su territorio a migrantes que a diario ingresan de forma irregular y se encuentran varados. El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, nos habló del problema por el flujo profuso de migrantes en su país. Además, la situación en Venezuela y su propuesta a su homólogo Nicolás Maduro en una entrevista en exclusiva. José Raúl Mulino, presidente de Panamá, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con usted aquí hoy en la bella República Dominicana. Gracias, presidente. El tema migración es un tema que impacta a todas las naciones y Panamá pues tiene una situación muy particular. ¿Cuál ha sido esa situación que le ha tocado vivir y que vive en la actualidad Panamá en la selva del Darién? Mire, es un problema que recoge complejidades, ¿no? El más importante es la crisis humanitaria que tenemos como gran problema allí. Producto de una migración en un altísimo porcentaje, más del 65% son venezolanos, después en un 7% colombianos y 5% haitianos, chinos, cubanos, pero ya en una proporción más chica. El grueso, Venezuela. Una situación triste porque son seres humanos, para empezar, familias desgarradas, niños de 5 o 6 años que sus padres se han muerto en la travesía y ahora los tenemos en albergues en Panamá, que no sabemos quiénes son, cómo se llaman. Imagínese usted, un muchachito de 5 años solo en el mundo, pues. No podemos ni siquiera accesar a programas de adopción, si sería el caso, porque no hay su perfil de nada. Entonces, es una crisis horrible, producto de las crisis políticas en Venezuela, por supuesto, y las otras crisis que vienen derivándose de los conflictos internos de Colombia, que por suerte pues van disminuyendo y hay procesos de diálogo entre las partes en conflicto. Pero le digo algo, hemos hecho un esfuerzo tremendo para hacer un flujo ordenado. De los males, el menos malo. Antes entraban por muchas trochas, como le llamamos. Los caminos esos han acabado con ese tramo de la selva, una contaminación ambiental, desechos plásticos, cadáveres, todo lo que van dejando al paso semejante travesía de dolor y sufrimiento. Ese flujo controlado permite llevar a todos los migrantes a un lugar que se llama Lajas Blancas, allí en Darién. Ahí tenemos todas las oficinas de migración, organismos internacionales como OIM, ACNUR, Naciones Unidas, en fin, todo el que tiene que ver con esta tragedia está allí, documentando, ayudándonos a perfilar muchos de ellos que vienen sin documentos. Ojo, muchos viajan con documentos, pasaporte, otros no traen nada, que eso nos hace aún más difícil el proceso, porque hay que creerle, bueno, que se llaman Juan Pérez y no cualquier otro nombre, ¿no? Dentro de ese proceso de depuración, si se puede llamar, hemos encontrado ya perfiles de afganos, personas vinculadas al narcoterrorismo, al terrorismo internacional, y que por supuesto han sido deportados casi que de inmediato. ¿Esto representa un problema? No, varios problemas. Ojalá fuera uno. O sea, ¿cómo ha afectado este flujo irregular de migrantes en Panamá, en donde vemos narcotraficantes y posiblemente terroristas que pueden estar cruzando? Afortunadamente, no nos ha afectado en la ciudad de Panamá, ni en las otras partes del interior. Esta gente llega allí, a Lajas Blancas, en 24 horas más o menos de término, se embarcan en unos buses y siguen hasta dentro de Costa Rica, que es un acuerdo que tenemos con el gobierno tico, para permitir pasar más allá de nuestra frontera de Paso Canoas y se dejan como a 15, 20 kilómetros de nuestra frontera con Costa Rica y de ahí siguen. No tenemos capacidad de albergar, no tenemos capacidad de legalizar ni de nada, se van. Por eso es que ahora en la otra semana, si todo sale bien,
empezamos los primeros vuelos de repatriación producto de un acuerdo conjunto con los Estados Unidos. Yo conversé el día jueves con el presidente Biden en la tarde, hablamos a fondo del tema de Venezuela y me confirmó en efecto que ya se va a implementar el memorándum de entendimiento que nos va a permitir ir poco a poco repatriando a toda esa gente. Es difícil, miren, el año pasado cruzaron más de 500.000 de personas, casi 600.000. Y en lo que va de este año van 230.000, una cosa así. O sea que es muy difícil el flujo humano y sobre todo imagínense usted la logística. Alimentación, medicina, ropa, porque mucha gente va dejando en el camino lo que le pesa, ¿no? Y van llegando con un pantalón corto, una camiseta puesta y una chancleta. Y ya, todo lo dejaron tirado por ahí por la selva. Entonces hemos tenido ahí un problema de contaminación ambiental tremendo. ¿Usted está decidido a cortar con este flujo irregular de migrantes? Sí. ¿Tiene un plan en específico? Por ¿En supuesto. qué consiste ese plan? Estoy apostando a las repatriaciones. Porque las repatriaciones llevan un tema físico que es irse. Que la prensa mundial vea que se están montando en aviones para irse. Eso tiene un factor psicológico importante. Que ya la gente sabe que por Panamá no hay camino. Panamá no es una ruta por esa vía. Y por otro lado, un tema que es muy, muy importante. Si no se logra cancelar eso, abriremos la puerta y que sigan su camino. La frontera de los Estados Unidos está en Panamá, no en Texas y alrededores. Se mudó a Panamá. Se lo dije al presidente Biden, se lo dije al secretario Mayorkas y a todo funcionario de alto o medio nivel de Estados Unidos que ha hablado conmigo, que son muchos. Se los he dicho, ustedes tienen un problema en Texas, pero su verdadera frontera está acá. ¿Cuál fue la reacción del gobierno de los Estados Unidos? Firmar el MOU, que ellos propusieron desde el gobierno anterior y no hicieron absolutamente nada. Esto es una crisis agravada por la desidia. ¿Comprende? Esto no empezó ayer ni antes de ayer, esto tiene ya muchos años, 2 por lo menos. Esto comenzó de poco a poco. Cuando yo fui ministro de Seguridad, teníamos un problema. Eran menos de 50 al mes. O sea que era facilito agarrar, documentar y seguir, montarlo en un bus y seguir. Porque en la mayoría de los casos son gente, familia entera. Usted ve, de un lado, familias que tienen sus albergues, si se les puede llamar eso albergues, pues provisional allí, con los niños, etcétera, mientras se hidratan, se les da salud a los niños, comida, etcétera, ropa. Y del otro lado nos están mandando malandros, gente del mal vivir, que nada más con verlo y oírlos, usted se da cuenta la fisonomía del delincuente, como decía Lombroso. ¿Ahora ve un real compromiso del presidente Biden? Sí, yo lo sentí así el jueves que conversé con él y los mensajes de las distintas niveles de la administración Biden me lo han ratificado y yo creo que desde que toca tierra panameña el primer avión para empezar a repatriar, porque no son deportaciones, el efecto es el mismo, se van de Panamá, pero repatriación es un problema una solución de un problema migratorio y deportación ya es un tema penal, que es lo que ha acontecido con las personas que le mencioné que tienen ya prontuarios, perfiles de terrorismo, etcétera. ¿Ya ha comenzado la acción, el plan de acción por parte de los Estados Unidos después de esa llamada? Sí, por supuesto. Comenzó desde el mismo día que firmamos el MOU el 1 de julio y se ha mantenido poco a poco. Usted sabe, la burocracia americana tampoco es traquear los dedos y arrancó la cosa, ¿no? Eso tiene su camino, eso va a ser muy, muy útil por el impacto y la noticia que va a generar. O sea, Panamá arrancó la gente a devolverse. Lo lamento en el alma, sinceramente, porque yo sé muchos de ellos por qué huyen. La crisis política de Venezuela los está ahorcando y buscan otro sueño. ¿Ese avión lo proporcionará a los Estados Unidos? Sí, sin costo alguno para Panamá. Es su problema, reitero. Es su problema. La frontera está en Darién, no en Texas. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigación@gmail.com. Encadenados de pies y manos, así fueron repatriados a Colombia decenas de hombres que entraron de forma irregular a Panamá a través de la selva del Darién. El mensaje que estamos mandando es muy claro. Darién no es una ruta, es muy trágico lo que pasa por ahí. Las personas no deben de venir por aquí
por esta ruta, si ellos tienen manera de llegar a los Estados Unidos legalmente, se deben de acoger a esas medidas. Se trata del primer avión para la repatriación de migrantes indocumentados, que forma parte de una serie de vuelos financiados por Estados Unidos. Estamos haciendo las coordinaciones con otras nacionalidades, por ejemplo, con Ecuador. También estamos haciendo un acercamiento con India. Pero hay muchas personas que vienen en el flujo, por ejemplo, de Asia, de África, del Medio Oriente. La medida se produce menos de 2 meses después de que el nuevo presidente José Raúl Mulino asumiera el cargo y tras la firma de un acuerdo con el gobierno estadounidense el 1 de julio de 2024. La mayoría de estas personas no van a calificar para entrar a los Estados Unidos. Por eso les pedimos que no cojan la ruta, que queden en un país donde están seguros y si piensan que sí son elegibles para algo, que se acojan a una de las oficinas de seguridad móvil o otro mecanismo, porque si no, también, como ustedes saben, en junio 6, esta administración firmó una proclamación que hace las deportaciones más rápidas todavía. Aunque más del 65% de los migrantes son de Venezuela, en estas deportaciones no hay venezolanos. Por el tema de las relaciones diplomáticas, ahorita mismo se nos impide hacer cualquier tipo de movimiento hacia Venezuela y todo aún más que al final pudiéramos poner en peligro a aquella persona que estaríamos retornando al país y eso violaría pues las normas de derecho internacional y de derechos humanos. Sin otra alternativa, las autoridades panameñas dejan que los venezolanos continúen con su travesía. Tenemos que tener claro que cuando llegan a nuestros puestos, estas personas llegan en una calidad delicada en tanto a deshidratados, por problemas de salud. Una vez se le hace las atenciones, se le permite continuar en la operación Flujo Controlado, que es una operación que tenemos en coordinación con los hermanos de Costa Rica. En la operación repatriación participan agentes estadounidenses y panameños. En el primer grupo de repatriados iba Reinaldo Vega, alias Chaguala, miembro de una peligrosa banda criminal que estaba siendo buscado por Colombia y la Interpol. El sujeto que es perteneciente al Clan del Golfo, entendemos que es sicario del Clan del Golfo y que tiene varios casos de homicidio en Colombia. Y es que pasa todo tipo de personas por la ruta migratoria del Darién, una riesgosa franja de selva por donde 520.000 migrantes cruzaron el año pasado con el objetivo de llegar a los Estados Unidos desde Sudamérica. Pero además estamos viendo llegar gente de África, de países del Medio Oriente, de Asia Central, a sur de Asia también, están llegando de muchos otros países y posiblemente en Estados Unidos dicen las autoridades migratorias. Esto no es algo nuevo. Si tú me preguntas a mí, cuando yo fui jefe del Servicio Nacional de Frontera, aquí empezaron a llegar muchos cubanos, en volumen, haitianos. Antes de eso, en mucha menor cuantía, llegaban peruanos, ecuatorianos. No llegaban a este nivel, te digo que ni de sombra, 10 personas al día, una vez al mes. Posteriormente empezaron a llegar los cubanos en partidas de 3.000, 1.500, 50 que fueron haciendo el bulto, que llegamos a ver pasar por aquí 150.000 cubanos Y eso explotó y casi el flujo se mantuvo después con los haitianos, y de ahí empezaron a pasar los venezolanos, colombianos y demás. Siempre ha habido somalí, pakistaní, afganos, algunos de ellos reseñados por asociación a organizaciones terroristas en el Medio Oriente. La abundante vegetación demuestra la imponente jungla conocida como el Tapón del Darién. En sus entrañas, con enormes montañas, profundas cañadas y peligrosos ríos y arroyos que amenazan a los migrantes en su trayecto al norte. Bueno, horrible. Una experiencia que no se le desea a nadie. Todos nos venimos pues por la necesidad que muy bien todos saben la que estamos pasando en Venezuela. Entonces tratamos de cruzar por este lado pues a todo riesgo. Éxito Parde salió de Venezuela con su familia. Son 15 adultos y 4 niños viviendo en condiciones adversas. Difícil, no te puedo decir, es algo que no se puede explicar porque estamos en la intemperie, a la orilla de un río que se crece de cada rato, llueve mucho. Desde lo alto se ven las hileras de personas cruzando veredas que forman parte del panorama. Recorren aproximadamente 100 kilómetros en la espesa selva
en una traumática experiencia. Fue horrible, horrible eso, hay mucha gente mala ahí. Roban, secuestran a los niños, violaron a una niña de 13 años en esa selva, eso es horrible. Caminando y en balsas, atraviesan las entrañas del Darién, que también se ha convertido en un cementerio sin cruces. En este paso selvático han muerto cientos de personas. Entre enero y agosto de 2024 se contabilizan oficialmente 45 muertos. Hay alrededor de 45 personas ya fallecidas este año. Hay reportes de más fallecidos, pero no hemos podido localizar el cuerpo como tal que nos pueda servir de evidencia del mismo, ¿no? A diario cruzan entre 100 y 600 migrantes. Un flujo de personas impresionante que ha dejado a su paso un evidente impacto medioambiental. Estamos calculando de que cada migrante deja alrededor de 5 libras de basura en el río Tuquesa, que es un afluente del Chucunaqui que posteriormente pega al Tuira y eso llega al mar. Un problema que Panamá busca controlar con ayuda internacional. Y es que detrás de la migración irregular, además impera un gran negocio. Es un negocio de tráfico de seres humanos. Ninguno de ellos llegó gratis hasta aquí. Alguien en el camino les cobró por la lancha, subirlos a caminando hasta algún lugar por venderles una botella de agua en medio de la selva o el uso del internet gracias a las plataformas hoy día que se pueden mover. Él lo que busca es evitar eso a través de una medida de control que queremos lograr con la hermana República de Colombia, porque si tú me preguntas, ninguno de los que está aquí tiene una identificación. Eso en ningún país del mundo se permite. Y cuando termina la selva, Lajas Blancas es la parada obligada. Es el mayor centro de apoyo del gobierno panameño para auxiliar a los migrantes con comida, descanso y transporte. 8 días ya que tengo de viaje. Ya con el favor de Dios estoy aquí, ya, gracias a Dios. Estoy acá, bien, con salud. Van a seguir adelantando un poquito más. Que no lo hagan, es horrible, de verdad. Samuel Sosa y otras decenas de personas salieron de Venezuela tras las elecciones de su país. La permanencia en el poder del presidente Nicolás Maduro ahora alentaría nuevamente un éxodo de venezolanos. Porque ahora se está poniendo peor que antes. La verdad que es bastante fuerte la travesía que por ahí se hace, pero en sí la meta que llevamos o que queremos para lograr lo que en sí queremos es llegar a Estados Unidos. Un sueño que buscan aferrados a la fe. Mientras tanto, continúan su ruta, pasando por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, hasta la frontera con Estados Unidos. En esta entrevista en exclusiva, lo que piensa el presidente panameño sobre el régimen en Venezuela y su propuesta de asilo político a Nicolás Maduro. Cuando regresemos. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigación@gmail.com. Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad. Panamá y República Dominicana son dos de los 7 países de Latinoamérica con los cuales Venezuela mantiene una crisis diplomática después de que sus líderes cuestionaran la transparencia y los resultados de las recientes elecciones venezolanas. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, nos habla de este impasse. Porque yo me veo en ese espejo. Lo que le está pasando a María Corina Machado le pasó a Guillermo Endara en 1989 cuando se robó la elección y las anuló después Noriega. La OEA está haciendo casi que calcado el mismo tránsito que pasó en el 1989 con el fracaso de la OEA en Panamá. Por lo menos ahora hay más conciencia política internacional. Hay más presidentes que nos estamos involucrando en el tema. Hay más documentos, hay más preocupación. Y cierto que Panamá le debe a Venezuela mucho, que no me canso de decirlo. Se lo expliqué al presidente Biden. En los tiempos de nosotros, yo estuve ahí en primera fila, a mí nadie me echa cuento.
Yo participé en esos diálogos de la OEA con la terna presidencial triunfadora de 1989. Así que a mí nadie me echa cuento, yo estuve ahí, yo vi todo lo que pasó. Pero también previo a ello, vi la participación que tuvo Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, de nuestro lado. Carlos Andrés fue un hombre cuadrado desde el inicio, con Panamá, a favor de la democracia, y cuando se robaron la elección y la anularon, lo mismo pasó. Se planteó en la mesa nuevas elecciones, y Guillermo Endara, así como está haciendo María Corina y don Edmundo, dijeron no, nosotros tenemos un mandato, ya la gente votó, aquí no hay que ir a nuevas elecciones, ¿para qué? Para que se la vuelvan a robar, y entonces si tirar al olvido del país. Yo creo que respetando el tema, que es un problema interno de Venezuela, pues ya el pueblo de Venezuela habló y ha costado muertes y heridos y detenidos por miles, que no, el mandato es el mandato de la soberanía popular. Es decir, usted no está de acuerdo con unas nuevas elecciones. Ese es un tema de los venezolanos, pero yo lo viví como panameño. Es un absurdo, ya el pueblo votó. Ya el pueblo en Venezuela dijo, Edmundo González en la urna. ¿Para qué hay que volver a hablar? Para ganar tiempo. Mire, si esa segunda elección se autoriza, se da, se la van a volver a robar, oiga lo que le estoy diciendo, y hasta ahí llegó Venezuela. Se van a sentar en Venezuela y vamos a tener otra Cuba. Y eso es lo que no se puede permitir dentro de la comunidad internacional, que se respete el voto popular, es la voz del pueblo en democracia. Ese es el sistema que nos rige, hay que respetarlo. Todos estamos sentados en esta silla, porque el pueblo panameño votó, en mi caso, ¿verdad? ¿Qué piensa de esos resultados de los recientes comicios de Venezuela? Todavía no se siguen presentando las actas por parte del Consejo Nacional Electoral. Seguimos esperando. Lo que nos pasó a nosotros, porque es igual. Yo recuerdo una frase del presidente Carter, que estuvo en Panamá presidiendo la misión de observadores en 1989, y dijo una frase lapidaria: ¿dónde están las actas? De parte de Noriega. Nosotros las tuvimos todas y las presentamos, así como hizo Venezuela, María Corina y don Edmundo, a la Iglesia Católica Panameña, en manos del entonces y ya difunto arzobispo Marcos Gregorio Magral. Ahí se depositaron las actas de la terna triunfadora. Lo mismo está haciendo Venezuela, María Corina y don Edmundo. Así que digo, eso es lo que yo pienso. Ahí están, ese es el resultado. Muchas han sido las expresiones internacionales hacia Maduro, en el sentido de, bueno, presenta tus actas, pues vamos a un cotejo, ¿no? Un cotejo de actas, eso sí, con gente seria. No me vas a poner a tu misma gente a contar tus mismas actas, eso no se lo va a creer nadie. Pero vamos a cotejar mesa con mesa, mesa con mesa, y que los ojos internacionales estén viendo eso. Usted ha dicho que en la conversación con el presidente Biden, pues hablaron del tema venezolano. Claro. Quizás fue el punto más amplio de la conversación. Bueno, sí, yo diría que sí, porque eso involucra lo que hablamos al inicio de Darién, que tiene un componente venezolano altísimo, e involucra lo que estamos viendo en las distintas esferas, ¿no? El canciller panameño ha estado en contacto varias veces al día con sus homólogos latinoamericanos, sobre todo los de los 17 países que nos unimos en la OEA, y le reitero algo por esta vía. Yo he, vamos a decir, patentizado la frase de que somos 17 más 3. Los 17 de la OEA, Colombia, México y Brasil. ¿Qué piensa de la postura de Colombia, mire, México y Brasil? Yo siento, nadie me lo ha dicho por supuesto, esos tres países tienen una cercanía con Maduro que nadie en Latinoamérica, por lo menos yo no la tengo ni la quiero tener. ¿Okay? Entonces, estamos empujando por distintas rutas, quizás los 17 en una forma más clara y meridiana, y el presidente Lula da Silva, un buen amigo, el presidente Petro, mi vecino, y el presidente López Obrador, por razones que sobra explicar, tienen quizás ese acceso a conversar con Maduro y a tratar de mediar en una salida política que implique desde ya una transición ordenada en Venezuela. Si eso se logra, aplauso cerrado. Yo creo que no hay que darle vueltas a ese asunto, ¿no? Y yo creo que ellos tienen esa capacidad que ojalá acá arriba, en la entendedera, como le dice Maduro, comprenda, y su círculo militar se lo permita.
Noriega negoció, ayer se lo decía a su majestad el rey, Noriega negoció, Felipe González, que entonces era primer ministro de España, en coordinación con el presidente Reagan primero y Bush después, le permitió a Noriega irse. Le levantaban los juicios, los indictments en los Estados Unidos. Le permitían acceso a sus fondos congelados. Y le daban asilo dorado en España. Eso fue mayo de 1988. Cuando él se da la vuelta y fue a hablar con su Consejo Estratégico Militar, le dijeron, no, aquí o nos vamos todos o no te vas tú. Ya lo demás es historia. Usted ha hablado de asilo y le ofreció asilo político a Nicolás Maduro. Eso es bien importante. Él lo rechazó. Bueno. Y dice que usted es prácticamente un lacayo de los Estados Unidos. Yo no voy a entrar en esos epítetos con ese señor que la verdad es que no. Como decimos en Panamá, no vale un viaje de agua. Pero sí le digo algo. Yo no he ofrecido asilo permanente. Si ese señor decide irse y necesita un país puente, un país en tránsito, Panamá, reitero, ofrece su territorio para recibirlo y de ahí que se vaya para donde sea que se le haya conseguido su destino final. Lo que Panamá quiere y yo expreso es nuestro deseo de ayudar en lo que podemos a solucionar la crisis. De eso se trata, yo lo he dicho, y si él no lo quiere aceptar hoy, bueno, ese es su derecho. Pero, le digo algo, lo que él tiene que pensar muy bien es dónde quiere morir. Mire el espejo de Noriega y de otros dictadores que en el mundo han sido. No han terminado bien. Entonces, si hay una oportunidad ahora, políticamente, de conducir una transición, este es el momento. Porque en estas cosas, y se lo digo porque muchas veces es políticamente duro de vender en los pueblos, y lo entiendo perfectamente, reitero, en estas cosas, explicar al pueblo que tú vas a negociar con sus verdugos es difícil. Y yo entiendo cualquier reacción en contra. Pero también hay una ecuación sencilla que en estas cosas el todo de nada es nada. Entonces es mejor un pájaro en mano que 100 volando. Y si hay la posibilidad de hacer un acuerdo de transición, eso va a implicar, por supuesto, concesiones bilaterales, ¿no? Y lo más importante es que exista un compromiso vigilado de la comunidad internacional a que esa transición conduzca en pleno a un proceso ya democrático instalado y cuando le toca el turno, el siguiente proceso electoral en Venezuela sea transparente, amplio y que gane el que el pueblo venezolano elija nuevamente. Usted ha propuesto una reunión de presidentes latinoamericanos para abordar profundamente la crisis en Venezuela postelectoral. ¿Cuál ha sido la respuesta de los presidentes latinoamericanos? Dice Maduro que usted fracasó en su intento. Yo no he fracasado en nada, yo he hecho una oferta que han aceptado ya muchos presidentes, varios presidentes del grupo de los 17, vamos a ponerle así. En esto no es un rol protagónico el que yo estoy tratando de jugar, si gano o triunfo, eso nada más en la cabeza de él se le ocurre. Yo estoy proponiendo una idea que ha sido aceptada. Mientras tanto, nuestros cancilleres están cruzando documentos en torno a posiciones definidas o por definir en política internacional. Yo no siento con esto, Panamá ha hecho un paso al frente nada más. Si quieren, se hace y no tiene que ver absolutamente nada con mi protagonismo. Yo sé lo que estoy diciendo porque yo viví en carne propia lo que es el abandono de Latinoamérica con Panamá en 1989. Yo no quiero que eso le pase a Venezuela nuevamente, porque es triste. Cuando ese diálogo de la OEA, que yo le digo, fracasó y se fueron todos de Panamá, nosotros en la oposición quedamos, como decimos, guindados de la brocha. Y ahora, ¿qué va a pasar? Tuvimos muchos meses sin un solo periodista internacional en Panamá, salvo Lucía Newman por ahí que aparecía, pero sin prensa internacional. Quedamos desprovistos de todo. Nos reuníamos en cuartitos, todos los días en cuartitos distintos, con un sentimiento de impotencia política gigante, gigante. Y siempre advirtiendo lo que podía pasar y que pasó.
lamentablemente. Esa cumbre por Venezuela, por y para Venezuela, ¿se podría dar? ¿Cuándo se podría dar? Yo no tengo en este momento esa respuesta. Yo sí creo que se puede dar si existe la voluntad política. Sin embargo, dejemos que el otro y se lo digo, se lo reitero, no es protagonismo mío. Si los cancilleres avanzan en documentos ya en firme, el grupo de los 3 avanza en el proceso de encuentro político hacia una transición, bendito sea, bendito sea. Todos estamos remando, a lo mejor en corrientes un poco diferentes, pero vamos todos hacia el mismo camino y tenemos todos el mismo objetivo: salvar a Venezuela. Eso es lo que se trata esto. Dicen algunos líderes, incluso el expresidente Leonel Fernández, los problemas de los venezolanos deben de arreglarse entre venezolanos. Sí, así nos dijeron a los panameños, hasta que llegó una invasión norteamericana que lo resolvió. Venezuela no es Panamá, pero así nos decían a nosotros, igualito. Los problemas de los panameños, sí, es verdad, eso académicamente es así, en el derecho internacional es así. Pero ¿dónde queda el principio universalmente aceptado de la soberanía popular? ¿Dónde queda eso? ¿Metido en una gaveta? Entonces tú no puedes dejar a los pueblos, sobre pretexto de la no intervención, enfrentados a un dictador que le importa 3 pepinos de la Carta de las Naciones Unidas para abajo y todas las normas y tratados del derecho internacional. No me da la gana. Yo lo sufrí en Panamá, reitero una vez más. ¿Cómo usted cree que terminará esta historia? Ojalá que no sea un enfrentamiento entre venezolanos, valga la redundancia, o que Maduro o que la oposición en Venezuela se tome verdaderamente la calle y para siempre haya un montón de muertos. Yo no lo deseo, no desearía ver eso. Ese puede ser un final muy trágico y me dolería en el alma que eso suceda, pero tampoco lo excluyo. Quizás yo hablo así, pero tengo la autoridad moral para hablar así. Y lo viví como le he contado, en una píldora. Y eso sería muy, muy lamentable. Venezuela, reitero, no es Panamá, pero en ese tiempo Panamá tenía un tratado del canal con los Estados Unidos, tenía una presencia militar garantizada en ese tratado y el de neutralidad en Panamá. Nosotros teníamos 40.000 tropas de los Estados Unidos en Panamá, producto del tratado Torrijos-Carter. Estaban allí, estacionadas ahí, se fueron 10 años después, el 31 de diciembre de 1999, y hoy tenemos plena soberanía del canal, del territorio que era la antigua zona del canal. Es de Panamá luego de una lucha generacional que culminó en el tratado Torrijos-Carter. Eso no es Venezuela. Venezuela es su territorio. Y es un territorio inmenso, inmenso. Pero sí puede haber un enfrentamiento que ojalá no pase. Ojalá no pase. Pero los pueblos tienen una cuota de paciencia. Y como dicen, para que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. Y se la van a rifar. Esa gente es valiente. El arauca vibrador, como le dicen en la canción Alma Llanera. Así que esa es mi gran reflexión. Gracias, presidente Molina. A usted por esta gran oportunidad. Gracias. A usted. Un placer. El presidente Mulino espera tener pronto resultados de los trámites diplomáticos que ha iniciado con 17 países para encontrar una posible vía de solución a la crisis política en Venezuela. Nosotros estaremos muy atentos. Y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Será hasta un próximo Enigma.